Esto es Capital Intereconomía, 8:15 de la mañana. Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos van a acompañar Gonzalo Atera. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Gaspar de Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Susana. ¿Va todo bien? Todo fenomenal, una temperatura deliciosa. ¡Ay, delicioso! Raúl Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, buenos días y bien hallados. Bueno, se agradece esta bajada de las temperaturas, ¿no? Bueno, eso será para el señor compañero Avilés de Pro, Soriano, que parece que nació en la era glacial. Yo soy más del sur y para mí hace frío. Bueno, enseguida vamos a colocar sobre la mesa algunos de los temas clave del día, clave en la arena política y en la arena económica, pero antes permítame saludar a don Josep Piqué, él es presidente del Comité de Economía y Presupuestos del Círculo de Empresarios y vicepresidente del Círculo de Empresarios. Don Josep, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido a Capital Intereconomía. Ayer el Círculo de Empresarios presentó su análisis de los presupuestos generales del Estado de 2017. Les vi a ustedes bastante escépticos en cuanto a las expectativas de reducción del déficit, de recaudación de impuestos y, sobre todo, echaron en falta reformas en este gobierno, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Además, hay que tener en cuenta una consideración previa, y es que se ha presentado el proyecto de presupuestos para el año 2017, estamos terminando el mes de abril y todavía no sabemos si va a poder ser aprobado, ¿no? Ayer mismo el presidente del Gobierno mostraba su confianza de que al final iba a tener los 176 votos, pero estamos pendientes todavía de si eso se va a producir. Si no se produjera, entraríamos en otro escenario que nos obligaría a reconsiderar las cosas, ¿no? Porque los presupuestos tendrían que prorrogarse los del 16 y a partir de ahí pues podría haber un escenario de una cierta inestabilidad política, ¿no? Pero vamos a partir de la base de que efectivamente se aprueban los presupuestos y probablemente por la necesidad de obtener esos 176 votos echamos de menos efectivamente que haya medidas de fondo, de transformación estructural de nuestra economía en temas que son muy sensibles y que llevamos arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Una acumulación de deuda pública, de deuda global, pero ahora sobre todo de deuda pública a todas luces excesiva, una corrección del déficit que está siendo más lenta de lo que sería deseable y cuadrar los números sobre la base de estimación, sobre todo en el ámbito de la recaudación. Hoy he visto reconfortado que ayer mismo el gobernador del Banco de España se expresaba prácticamente en los mismos términos que nosotros. Su inquietud sobre la aprobación o no de los presupuestos generales del Estado 2017 ha crecido tras ver la oleada de escándalos de corrupción que ha salido en las últimas horas y que sacuden de lleno al Partido Popular. ¿Esto podría hacer que el Gobierno no tuviera los apoyos suficientes? Bueno, yo creo que eso genera efectivamente, aparte de ruido, lo que genera es cambios en las actitudes políticas de unos y de otros, ¿no? Porque lógicamente los partidos políticos están en el juego normal parlamentario y político y con la expectativa electoral, pero de momento me atengo a lo que están diciendo, por ejemplo, los representantes de Ciudadanos, que dicen que en principio hay que separar las dos cosas y hay que combatir la corrupción y hay que hacer todo lo necesario y se le exige al gobierno que lo haga, pero que eso no tiene por qué poner en riesgo la estabilidad y hacer en España lo que seguimos necesitando, ¿no? Y desde luego necesitamos un proyecto de presupuestos, pero sabemos que además hay otras fuerzas políticas necesarias en ese tema. Según todas las informaciones, el Partido Nacionalista Vasco, que puede ser clave en todo eso, pues parece que tiene sus negociaciones muy avanzadas y que van ligadas a lo que fue también la actitud política del Partido Popular en el País Vasco para aprobar los presupuestos allí, y nos quedan los dos diputados canarios, una de Coalición Canaria que parece que va a mostrar su apoyo, y está la incógnita del diputado canario adscrito al grupo parlamentario socialista, pero que ha mostrado su disposición a negociar. Pero solo de esa enumeración ya se ve la complejidad del asunto, ¿no? Porque estamos hablando de un juego a varias bandas. Mencionaba usted al gobernador del Banco de España, al señor Linde. Ayer él sí que decía que esperaba un acelerón del Producto Interior Bruto, pero al mismo tiempo desconfiaba de los ingresos fiscales. ¿Ustedes también piensan en el Círculo de Empresarios que la expectativa de recaudación tributaria es demasiado optimista por parte del Gobierno?
Nos atenemos a los números que ha presentado el propio gobierno, ¿no? En términos históricos, perdón por las palabras voy a intentar explicarme lo mejor posible, ¿no? Y va a hablar de la elasticidad. Hay una proporción casi de 1 a 1 entre el crecimiento del Producto Bruto y el crecimiento de la recaudación, históricamente, en los últimos varios años, ¿no? Y ahora, en cambio, lo que se está diciendo es que la recaudación se estima que va a crecer el doble de lo que va a crecer el PIB nominal, ¿no? Y eso efectivamente pues es optimista si nos atenemos a la evolución histórica. Es verdad que probablemente el crecimiento de la economía va a ser superior al que fijan los presupuestos, que hablan de un 2,5. El presidente del Gobierno hace unos días elevó esa previsión ya al 2,7, pero el consenso de los analistas es que nos vamos a situar en torno al 3 o incluso ligeramente por encima. Lógicamente, eso va a tener un impacto sobre la recaudación y luego pensamos también que si repartimos el gasto por administraciones, el principal esfuerzo de reducción del déficit y por lo tanto de incremento de los ingresos lo tiene que hacer la administración central, y nosotros pensamos que probablemente, por ejemplo, las corporaciones locales pueden tener mejores resultados que los que se dice ahí. Parece que el gasto de las comunidades autónomas está razonablemente embridado y la incógnita está en la administración central del Estado, incluyendo la seguridad social, porque ahí también hay una previsión optimista en el lado de los ingresos. Ayer Luis María Linde también criticaba una caída del casi 20%, en las inversiones del Estado. Decía que mientras que la inversión en infraestructuras está cayendo, está creciendo la inversión en gasto social. ¿A ustedes también les preocupa esa caída en inversión en infraestructuras? Sin ninguna duda, ¿no? Otra cosa es que es verdad que después de muchos años de ajustes importantes y de esfuerzo importante en ámbitos como la educación o la sanidad, pues también se recibe con alivio pues una cierta recuperación, ¿no? Pero porque bien se la merecen los ciudadanos por otra parte. Pero es verdad que si se hace eso a costa de uno de los factores de competitividad a medio y largo plazo, que tiene un componente estratégico, como son las infraestructuras, pues tenemos un motivo de preocupación. Las infraestructuras de todo tipo, porque es verdad que tenemos una dotación de infraestructuras de transporte probablemente de las mejores del mundo, y es justo reconocerlo y decirlo con orgullo, pero quedan muchísimas cosas por hacer, desde el mantenimiento de esas mismas infraestructuras, que se empieza a notar, pasando por otras que son muy necesarias, como la circulación de mercancías por ferrocarril y todo lo relacionado con temas medioambientales, con temas de aguas, con temas que afectan también a la competitividad de España y que con estos presupuestos desde luego no se afrontan. Insiste el círculo en reformas y más reformas, en el punto de mira educación, reforma laboral, reforma tributaria. En la reforma tributaria sería imprescindible para seguir generando empleo y mantener el ritmo de crecimiento una bajada del impuesto de sociedades al 20%. Bueno, nosotros es lo que defendemos, ¿no? Entre otras cosas porque normalmente lo que hacemos para no trasladar opiniones meramente subjetivas, que por definición son discutibles, es lo que se llama un ejercicio, perdón de nuevo por el palabra, de benchmarking, ¿no? De comparación con los países que tienen el mejor comportamiento en los diferentes ámbitos. Cuando hablamos de educación, pues vamos a buscar aquellos países que tienen su mejor sistema educativo. Cuando hablamos de reforma tributaria, nos fijamos en los más eficientes a la hora de tener un sistema de impuestos eficaz y al mismo tiempo justo, ¿no? Y desde ese punto de vista, el impuesto a sociedades pues nos lleva a esa conclusión, ¿no? Los países que mejor se comportan y que no necesariamente pasan por subir los tipos o por bajarlos, sino que hay que fijarse en el impacto recaudatorio y en la eficacia recaudatoria, pues nos dice que tipos en torno al 20% serían mucho más razonables. Es verdad que además acompañados de una disminución de las deducciones, y por lo tanto por eso nosotros hablamos siempre de una reforma tributaria integral. No se trata de subir o bajar tipos solo o de poner tal parche o tal otro, ¿no? Sino que hay que repensar un sistema fiscal que ha sido muy eficaz, pero que descansa sus raíces en la reforma fiscal de Fernández de Ordóñez a finales de los 70, ¿no? Y desde entonces han pasado 40 años. Dos cositas más, señor Piqué. No sé si ayer o antes de ayer Alberto Nadal hablaba de el déficit y decía que él veía probable alcanzar el déficit cero en los 3 próximos ejercicios. ¿Usted cree que estaba soñando?
Bueno, a mí eso me parece francamente difícil, ¿no? Supongo que el señor Nadal tendrá elementos de juicio o información que los ciudadanos no tenemos, ¿no? Pero a la vista de la senda de reducción del déficit de los últimos años, piense usted que hemos incumplido siempre esa previsión, con la excepción del año 16, pero porque se introdujo una reforma express y casi diría que por la puerta de atrás en los ingresos a cuenta del impuesto a sociedades, ¿no? Con un impacto negativo sobre muchas empresas. Por lo tanto, yo todo eso creo que hay que verlo con enorme prudencia y un déficit cero de aquí a 3 años sin una reforma fiscal y tributaria integral lo veo francamente difícil. Ojalá, ¿no? Pero los datos no avalan esa opinión optimista. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de empleo, estamos hablando de déficit de deuda. Todo esto es muy importante, pero usted desde su atalaya, el Círculo de Empresarios, pero también desde el puesto que ha ocupado en diferentes empresas, hasta el año pasado consejero delegado de OHL, antes también como ministro de Industria, como ministro de Asuntos Exteriores, hay algo que está, no sé si azotando a España, pero sí que está mermando la confianza de los ciudadanos en los empresarios y en las instituciones. Y no sé si también la confianza de los inversores internacionales en nuestro país, y es la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Cuánto daño está haciendo a la economía? ¿Cuánto estamos perdiendo empresarios, ciudadanos, trabajadores por todo esto? Bueno, la corrupción es, y perdón porque es una expresión tópica y constituye un lugar común, ¿no? Pero la corrupción es un cáncer terrible porque corroe de una manera terrible a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y a la confianza en el propio país, ¿no? Y si a eso le añadimos las consecuencias devastadoras que ha tenido una crisis económica muy profunda como la que hemos sufrido y de la que sufrimos todavía las consecuencias en términos de desempleo, pues efectivamente el resultado es preocupante. Desde el punto de vista económico, desde luego no ayuda esa percepción de inestabilidad que se deduce de los episodios de corrupción, pero no lo estamos notando, por ejemplo, en la inversión extranjera directa, que se está comportando bien, ni en la propia evolución de la economía española, que está pasando por un momento dulce, ¿no? Y en la confianza de los ciudadanos en los empresarios, ahora tenemos grandes empresas implicadas en escándalos. No, eso desde luego es malo, ¿no? Porque una de las funciones que tiene el Círculo de Empresarios, lógicamente, pero que creo que responde al interés general, es transmitir constantemente a la sociedad que las empresas es lo más importante que tiene la economía de un país. Sin las empresas no se genera riqueza, no se genera empleo, y afortunadamente tenemos centenares de miles de empresarios en España, y por lo tanto cualquier generalización es injusta. Pero yo sé que eso es muy difícil de explicar, de la misma manera que los políticos, y yo lo he sido, se afanan en decir que los casos de corrupción son casos aislados y que la inmensa mayoría de los políticos son honrados, pues la gente acaba pensando que no es así y que todos son iguales, ¿no? Y con el mundo empresarial nos puede suceder lo mismo, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos la obligación de hacer mucha pedagogía, separar, como se suele decir, el grano de la paja y ser muy exigentes en los comportamientos éticos, ¿no? Nos queda un largo camino por recorrer en lo que se llaman las buenas prácticas de la gobernanza corporativa, y ahí hay mucho trabajo todavía. Don Josep Piqué, muchísimas gracias, ha sido un lujo, un placer. Lo mismo le digo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, adiós.